Yo te pediría en esta mañana que cierres un momentín los ojos y pienses en un tema de conversación del que habitualmente no te atreverías a compartir en público. Un tema de conversación que habitualmente no te atreverías a compartir en público. Y no es porque sea inadecuado u obsceno, no pensemos mal, sino porque es tan sumamente delicado que sería algo con lo que habitualmente nos sacaríamos en una conversación que queremos mantener amistosamente. De alguna manera, Freddy esta mañana, en el primer anuncio que ha dado, pues tocaba esa fibra sensible de ciertas cosas que, sin darnos cuenta, podemos hacer inadecuadamente en la primera parte de nuestra reunión, porque venimos a adorar. Bueno, pues ese sería un tema. Ese sería un tema que, por ver si no piso ningún callo o puedo molestar a alguien, pues mejor no lo menciono, lo dejo pasar, a ver si para la siguiente reunión no se vuelve a dar el caso. Pero es bueno que estemos advertidos. Bueno, yo pienso en mi época de estar con clientes en la calle, con turistas, y siempre nos recomendaban a los guías: hay ciertos temas que no hay que comentar cuando estás con un grupo de gente desconocida que además quiere pasar un buen rato. Así que hay temas, por ejemplo, como el fútbol. No menciones si tú eres de un equipo o de otro, no sea que tengamos un debate con los clientes a consecuencia del fútbol. Tampoco menciones la religión, no sea que también tengamos un conflicto por causa de la religión. Y otro tema muy habitual que nos decían, por favor, no lo mencionéis, es la política. No sea que tú vayas por este lado, luego el otro vaya por el otro y chimpión. Bueno, pues os tengo que decir que yo en mi vida profesional procuraba siempre mencionar todos esos temas. Y es que esta mañana también vamos a tratar un tema sumamente delicado que yo no sé si los más viejos del lugar habréis recordado alguna vez que se ha tratado desde el púlpito de Vista Alegre. Le pregunto a Freddy, a Patricia, a los más veteranos: ¿alguna vez se ha hablado de un tema tan sensible como el de esta mañana? Porque os voy a invitar a que vayamos a la Biblia hoy, a nuestro libro de Malaquías, y a deciros una advertencia previa: manos a los bolsillos. Porque ese es el tema o el título con el que he titulado esta mañana el sermón. Manos a los bolsillos, porque vamos a hablar de, sí, ofrendas. De las ofrendas, de los diezmos, del dinerito. Esa parte tan sensible de nuestro cuerpo que no es el cerebro, que no es el corazón, que es el bolsillo. Si alguna vez tuviéramos que decir, esta es la parte más sensible de mi corazón, de mi vida, seguramente diríamos el bolsillo. Cuando nos toca en el bolsillo, nos ponemos a bailar y de una manera que no nos gusta. Que no me toque en el bolsillo. Bueno, pues llegamos al libro de Malaquías y os invito a leer el capítulo 3, los versículos del 6 al 12, donde vamos a ver o aprender 4 cosas que debes saber acerca de tu ofrenda. No la de los demás. 4 cosas que debes saber acerca de tu ofrenda a Dios. De lo que has depositado esta mañana en esa bolsita roja. Leamos Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí,
y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el campo, no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones esta mañana. 4 cosas que debes saber acerca de tu ofrenda. Y en primer lugar vamos a ver, pregúntate, ¿qué tal administrador eres de tu ofrenda? Lo veremos en los versículos 8 y 9. ¿Qué tal administrador eres de tu ofrenda? Segunda cosa, considera cuál es la forma correcta de ofrendar. Versículo 10. Tercero, confía plenamente en Dios al ofrendar. Confía plenamente en Dios al ofrendar. Versículo 11. Y versículo 12 veremos, glorifica a Dios con tu ofrenda. 4 cosas. Si salimos con estas 4 cosas, más o menos, no sé si claras, pero sí en el corazón, gloria a Dios. Pregúntate cómo eres de administrador de tu ofrenda, qué tal la administras. Considera cuál es la forma correcta de ofrendar. Confía plenamente en Dios cuando ofrendes y glorifica a Dios con tu ofrenda. Pero esta sección que se abre aquí está dentro de un contexto donde ya hemos visto en estas semanas anteriores cómo el Señor, a través de Malaquías, constantemente está sacando pecados que están cometiendo el pueblo de Israel, pero son pecados que están como ocultos, como que el pueblo de Israel, ni siquiera en este caso los judíos, no estaban conscientes de que estaban cometiendo ese pecado porque ellos estaban llevando su religión de una manera aparentemente buena. Pero Dios, que conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones, ya estamos viendo cómo en estas semanas está sacando de entre nuestras fibras cosas que podíamos hasta ahora entender que las estábamos haciendo bien, pero que merecen una corrección por nuestra parte, porque la palabra de Dios nos está corrigiendo. Y este pasaje de esta mañana es frecuentemente, y ha sido, y es frecuentemente abusado, como vamos a ver, por aquellos falsos predicadores del Evangelio de la prosperidad. Da mucho y el Señor te va a prosperar muchísimo más. Pues este pasaje ha sido frecuentemente y es abusado por esos falsos maestros del Evangelio de la prosperidad. Pero también frecuentemente este pasaje ha sido y es usado e interpretado incorrectamente. Cuando pensamos que yo pongo en esa bolsa lo que Dios y la obra de Dios necesita. Yo estoy poniendo para la obra de Dios, porque en la obra de Dios alguien tiene que pagar la luz de Vista Alegre. Y si queremos estar calentitos, 2 horas por la tarde los sábados y 2 horas por la mañana los domingos, madre mía, pues va a subir el recibo de la luz. Pues hace falta que yo ponga mi dinerito para el recibo de la luz. Pues este pensamiento es malinterpretar el texto, porque Dios no necesita nada de nosotros. Y lo vamos a ver esta mañana. Pero en tercer lugar, este texto ha sido usado y es usado para afirmar la vigencia actual del diezmo en la Iglesia. Pero este tema es un asunto que quizá es mucho más amplio. Hoy vamos a ver 4 cositas sobre la ofrenda, pero este asunto quizá con el tiempo haya que tratarlo en un estudio bíblico más específico donde veamos y aprendamos las múltiples facetas o caras que
contemplan el estudio de la ofrenda o de las finanzas de la Iglesia. Así que vamos a ver en esta mañana que además este pasaje no ha sido usado, mal usado o mal interpretado muchas veces. Hermanos, ¿por qué? Porque este pasaje en esta mañana es idóneo, y aquellos que estáis con el estudio bíblico que nos está dando el hermano Luis, mira qué cara, qué ojos más, se le han puesto ojos torcidos. Sí, hermanos, este pasaje es un ejemplo idóneo, perfecto, para que podamos aprender a diferenciar entre el mensaje concreto que Malaquías estaba dando a los judíos hace 2400 años y al mismo tiempo poder saltar ese puente cultural, histórico y poderlo interpretar nosotros y aplicarlo a nuestra vida de una manera correcta. Este pasaje es perfecto para poder seguir pensando en estas cosas y así poder acabar vuestros trabajos excelentemente. Por eso, por estas razones es que en los siguientes minutos vamos a abordar el texto tratando de dar sentido, el sentido correcto, el significado correcto que tuvo este mensaje de Malaquías para los judíos entonces, y al mismo tiempo podamos interpretarlo y aplicarlo para nosotros sin equivocarnos, como hemos visto o como veremos que este pasaje frecuentemente es utilizado en nuestros días. Y todo comienza con una cosa: el enésimo llamamiento de Dios hacia su pueblo para que se arrepienta, para que corrija su comportamiento. Y es lo que hemos leído en los versículos 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Estos versículos, en primer lugar, nos confirman que Dios no ha cambiado y Dios no cambia. Y esto pese a las dudas y acusaciones de las que fue objeto por parte de los judíos de aquella época. ¿Os acordáis cómo empieza este libro? El pueblo está poniendo en duda el amor de Dios. Malaquías 1:2. Yo os he amado, dice Jehová. Y ellos responden, ¿en qué nos has amado? ¿En qué nos has amado? Pero es que además este pueblo estaba acusando a Dios nada más y nada menos que de ser injusto. Capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Os acordáis de nuestro hermano Pablo que habló de este tema? Hacer injusto a Dios, acusándole de que se agrada de los injustos. Esta misma acusación la veremos la próxima semana, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Habéis dicho, por más o por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que intentaron a Dios y escaparon. Aquí no es decir, es que los malos están saliéndose con la suya. Aquí están acusando a Dios de que está favoreciendo a los malos. Le están acusando de injusticia. Pero la prueba de que Dios no había cambiado, de que no había dejado de amar a su pueblo y de que no había dejado de ser justo, es precisamente que ellos han vuelto de la deportación.
cuando por culpa de su infidelidad habían sido castigados. ¿Qué más prueba podían tener? Vosotros siendo como sois y lo que habéis sido, Dios, que es fiel a sus promesas, os ha devuelto de Babilonia a la tierra. Y ahí estaban en Jerusalén, e incluso estaban con el culto en el templo y haciendo una vida aparentemente normal, religiosamente hablando. Dios permanecía fiel a sus promesas. Y es que de forma sistemática y constante a lo largo de la historia del pueblo de Israel, este había sido mayoritariamente incrédulo y desobediente a la ley. Es un ciclo que siempre se repite de igual manera. Israel se apartaba de Dios y por tanto se apartaba de la ley, por tanto de Dios. Y entonces, cuando se aparta, deja de cumplirla. Es lo que hemos leído en el capítulo 3, versículo 6. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. ¿Cómo puedo dejar de obedecer a Dios? Apartándome de su palabra. ¿Cómo puedo empezar otra vez a obedecer a Dios? Acercándome a su palabra. ¿Queréis otro motivo para empezar los estudios bíblicos? ¿Queréis obedecer a nuestro Señor? Pues habrá que conocer lo que el Señor dice, ¿no? De la misma manera que esto ocurría hace 2400 años, esta mañana vuelves. Y hablo en particular para ti, sin dirigirme a ninguno en particular, pero a cada uno de nosotros. De esta misma manera, esta mañana vuelves a ser confrontado con la palabra de Dios. Y Malaquías 3:3 nos recuerda: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Ahí va a ver, como vimos con Pablo, cómo el Señor Jesús vino en justicia para refinar a los santos. Pero este pasaje acababa en el versículo 5 y dice: y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, amigos, esta mañana el Señor, por enésima vez, vuelve a confrontarnos. ¿Será para refinarnos? ¿Para que entendamos las cosas del Señor y nos sirva la palabra para santificarnos y quitar la escoria? ¿O será para que el día del juicio Dios ponga de manifiesto tu rebeldía y tengas que acordarte con lágrimas que fuiste rebelde hasta el final de tu vida y no obedeciste al Señor? ¿Qué quieres, ser refinado o ser condenado? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado? ¿Cuántas? Mirad, a Israel y a Judá les llamó muchísimas veces. Por amor al tiempo, volveos a mí, o frases parecidas las encontramos en Isaías 31:6, en Jeremías 35:15, en Lamentaciones 5:21, en Ezequiel 14:6 y 33:11, en Oseas 12:6 y en Zacarías 1:3. Esta misma frase: volveos a mí, yo me volveré a vosotros. Zacarías 1:3. Y hemos visto la historia de Israel desde prácticamente el periodo de los reyes hasta la deportación y el regreso de la deportación. Y el Señor siempre diciendo: volveos a mí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Que Dios nos interpela. Volver, este verbo que aparece más de 1000 veces en el Antiguo Testamento, significa
literalmente volver al punto de partida. Al punto de partida. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Somos creados por Dios. Y nuestro punto de partida es Dios. Y aquí la invitación es volver a nuestro punto de partida, a nuestro Creador, a Dios. En algunas partes del Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32, se traduce este verbo por convertirse a Dios. Y en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35, como volver del pecado. Esto es lo que literalmente se llama, o entendemos en el Nuevo Testamento, como arrepentimiento. Un giro de 180 grados. Le doy la espalda a Dios, ahora le doy la cara a Dios. Me pongo delante de Dios. Pero este pueblo dice, ¿y de qué nos tenemos que volver? A veces nos pasa eso. Tenemos una vida tan aparentemente tranquila, una conciencia tan adormecida, que podemos llegar a pensar, ¿y de qué me tengo que volver? ¿Qué estamos haciendo mal? No digo que estemos haciendo nada mal en la iglesia, pero evidentemente la santificación es un proceso, como cantábamos esta mañana, para cada vez parecernos más a Cristo. No hemos llegado a parecernos completamente a Cristo. Aún queda. Y gastaremos toda nuestra vida en este proceso. Pero, ¿realmente los judíos no sabían de qué se tenían que volver? Bueno, pues cabe una posibilidad que tú tampoco sepas de dónde tienes que volver y se deba simplemente, que no es poca cosa, a una bienintencionada ignorancia. Eres ignorante y no lo sabes. ¿Ignorante de qué? De la palabra de Dios. Otro motivo más para estudiar la palabra de Dios. Pero recordemos, si no estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios, no estamos agradando a Dios. En la palabra, pues, en la Biblia, en este maravilloso libro, está la solución de nuestra ignorancia. Pero puede ser también que el pueblo pensara cínicamente que ellos no se habían apartado de Dios, que en todo caso era Dios el que se había apartado de ellos. Por eso le acusaban de falta de amor. Por eso la acusaban de injusto. No, nosotros estamos aquí. Estamos en el templo, los animalitos, las ofrendas, todo. Nuestras esposas. ¿Os acordáis todo lo que ha ido Malaquías evidenciando que este pueblo hacía mal? Pues pensaban cínicamente que el que se había alejado era Dios. ¿Tienes esa actitud? ¿Le echas las culpas a Dios de todo lo que no te satisface? ¿De todo lo que no es conforme a tu criterio? ¿Conforme a tu voluntad? Esta actitud casi sería peor que la ignorancia. Porque descubre la arrogancia de los judíos. Y si esta es tu actitud, tu arrogancia delante de Dios. ¿Os imagináis ser arrogante? Bueno, yo. ¿Os acordáis de Mike Tyson? Ese super boxeador que simplemente hacía así y dejaba cao al contrincante. ¿Voy a ser yo, delante de Mike Tyson, arrogante? Pues si ya me ves que se quita el guante y haga así, sin tocarme, ya me ha tumbado. A veces pensamos que nosotros podemos hacer eso delante de Dios y decirle, Dios, 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 Dios. Espérate que como se quite el guante, que no se lo quite. Pero recordemos, porque yo no he cambiado. Ni nosotros tampoco, cuando nos empecinamos en seguir pecando. Él no cambia. Él es fiel. Pero, ¿es que nosotros tampoco vamos a cambiar y a enmendar nuestro camino a la luz de la palabra? Por eso, de una manera muy precisa, Malaquías ha ido descubriendo diferentes pecados y hoy Malaquías les tiene que decir, vosotros sois infieles, sois ladrones.
Malaquías, movido por el Espíritu Santo, en este mensaje a los judíos de hace 1400 años, hace un llamado para que ellos se arrepientan y que les insta a que sean fieles en sus diezmos y ofrendas. Y así puedan comprobar que Dios es fiel, que es fiel a sus promesas y que esto dará gloria y testimonio al resto de las naciones por medio del pueblo judío. Y de igual manera en esta mañana, Dios nos va a meter la mano en el bolsillo y nos va a decir 4 cosas que tenemos que saber al respecto de lo que hacemos con esa bolsita roja. Y en primer lugar, tienes que preguntarte qué tal administrador de tu ofrenda eres. Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios aquí está denunciando un pecado en particular. La ofrenda y los diezmos estaban siendo mal utilizados, mal depositados, mal todo. Y el pueblo, pues tiene que decir, ¿y nosotros qué nos estás diciendo al respecto? ¿Qué nos pueden decir a nosotros de lo que yo creo que estoy justificado en lo que pongo ahí y nadie me puede pedir más porque soy pobre o porque ya pongo ahí y en otro sitio pondré en otro sitio, o las necesidades son tantas que aquí algo y en otros sitios otro? Cuidado. Por eso en esta mañana vamos a ver, primero, estos versículos, ¿qué mensaje le daban a los judíos? Y en segundo lugar vamos a ver qué mensaje nos da a nosotros, a los hermanos de Vista Alegre. Mensaje a los judíos de estos 2 versículos. No se especificaba el detalle del delito. Quizá no diezmaban u ofrendaban las cantidades establecidas por la ley. En lugar del 10 era el 8, o era el 5, o era el 3. Yo soy muy pobre. No, yo no puedo el 10. Eso es un disparate. Quizá no diezmaban la cantidad adecuada. O quizá fuera por la calidad del diezmo y de las ofrendas. Si recordamos en Malaquías 1, 8, 13, ¿recordáis qué tipo de animales llevaban a los sacrificios? Sí. Los cojos, los ciegos, los enfermos, los peores animales. Así que, sin especificar dónde estaba el fallo en los diezmos y en las ofrendas, es posible que o no daban la cantidad requerida o directamente daban basura a Dios. Lo que sí parece claro es el punto, como en el resto de este libro de Malaquías. El punto se encuentra en la mala disposición del corazón del oferente. La mala disposición del corazón del que ofrenda. Por eso Malaquías 2.2 tenía que denunciar a los sacerdotes. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Ahí está el punto de todos los pecados. No tanto la calidad, no tanto la cantidad, en este caso del diezmo, sino glorificar a Dios de corazón. Ahí es donde está el punto en esta mañana de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, o como queramos llamarlo, de lo que hoy hemos depositado ahí. ¿Dónde está tu corazón? Este era el mensaje para los judíos y para mí. ¿Cómo está tu corazón cuando metes tu mano en el bolsillo para depositar en la ofrenda? Habría mucho de qué hablar y ya os digo que quizá en un estudio más específico, pero en 2 Corintios capítulo 8 versículo 5 hay una ocasión muy especial donde los macedonios, que eran profundamente pobres, rogaron a Pablo que les permitiera ofrendar para los hermanos pobres y hambrientos de Jerusalén y la región de Judea. Había una hambruna en aquella época, en el año 41, creo recordar, hubo un hambre bestial.
Y Pablo, pues, fue a Macedonia, les hizo saber que esta era la situación, y ellos, que estaban profundamente empobrecidos por circunstancias económicas que ahora no vienen al caso, pero eran pobres de solemnidad, le dijeron: por favor, te rogamos que nos ayudes, que nos permitas ofrendar para nuestros hermanos de Jerusalén. Y dice la nueva versión internacional de 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 5. El ejemplo de los macedonios nos sale al camino y dice: incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién estás entregando? ¿A la bolsa roja? ¿Al recibo que vendrá? ¿Al mantenimiento de todo esto? ¿O al Señor primeramente? Hermanos, el ser negligentes en la ofrenda tiene consecuencias para el pueblo. El ser negligentes en los diezmos y las ofrendas traía malas consecuencias para los judíos de aquella época. Y es lo que Malaquías va a denunciar en el versículo 9. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Qué mensaje había aquí para los judíos? Malaquías estaba denunciando que había un pecado generalizado en toda la nación. Y cuando hay un pecado generalizado en toda la nación, hay un juicio y una maldición de Dios para esa gente. Estoy hablando de lo que quería decir este mensaje para los judíos. Pues se habían echado encima la mismísima maldición de Dios. Estaban robando directamente a Dios. Porque Dios, no hay tiempo para verlo, a lo largo de esos famosos libros que muchas veces son, perdonadme, entre comillas, infumables del Deuteronomio, había establecido muy detalladamente cómo tenían que ser estos impuestos y para qué tenían que ser utilizados. Y esto lo había establecido Dios para el mantenimiento de su teocracia, de ese gobierno de Dios entre el pueblo de Israel. O sea, que estaban robándole directamente a Dios. Y los judíos en aquella época eran conscientes de que esta acusación la entendían perfectamente. Si tocamos lo que le pertenece a Dios, le estamos robando a Dios. Porque para eso Dios nos lo dio, para que después nosotros mantuviéramos, como vamos a ver ahora, la obra o el ministerio entre Israel. Ahora, el mensaje para nosotros. El mensaje para nosotros, queridos hermanos, aquí no hay una maldición directa, pero sí tenemos que entender una cosa, y es que Dios no necesita tu ofrenda. ¿Y la luz cómo se va a apagar? Ese es el punto. Hasta aquí la luz se ha apagado. Vinieras y depositaras tu ofrenda, o no vinieras y no depositaras. O solo deposites cuando vienes. No vamos a entrar en eso. Pero es que Dios no necesita tu ofrenda. ¿Cómo podemos robarle a Dios en nuestras ofrendas? Mirad, el Señor no quiere tu dinero, el Señor quiere tu corazón. Vamos a aplicar este texto a nuestros días. ¿Cómo puedo robarle a Dios en mis ofrendas? Dios no quiere tu dinero, quiere tu corazón. Si no le das tu corazón, le estás robando a Dios lo que es suyo, porque fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo, y dice el Evangelio, y ya no sois vuestros. Fuisteis comprados y ya no sois vuestros. El Señor no quiere tu dinero, sino tu corazón. Y la ofrenda es el termómetro que va a verificar el estado de tu corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro... Mateo 6:21. ¿Y qué dice 6:24? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y aborrecerá o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nuestro corazón no es como el de la famosa canción de hace muchos años de Alejandro Sanz, El corazón partido. Nuestro corazón no puede estar partido entre Dios y el dinero. O amo a uno o amo a otro. Y no lo digo yo, lo acabáis de oír directamente de boca del Señor Jesucristo. Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21, versículo 24. Por tanto, pregúntate qué tal administrador de las ofrendas eres. ¿Dónde está tu corazón? Otra cosa importante que tenemos que saber de nuestras ofrendas. Versículo 10. Considera cuál es la forma adecuada o correcta de ofrendar. Y dice el versículo 10, lo recordamos: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué mensaje había aquí para los judíos? Traed los diezmos al alfolí. Alfolí es una palabra muy, muy bonita, suena bien. Es tesorería, es el almacén del templo donde se guardaba el dinero. O en general, traducido en el Antiguo Testamento, alfolí, un almacén para guardar cosas que tienen que ser guardadas o que tienen que ser custodiadas. Traed mi diezmo al alfolí. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué quería decir para el pueblo judío? Es tu deber. Los impuestos tenían que pagarlos. Los impuestos que Dios había establecido para el mantenimiento de la organización del Estado teocrático, del Estado de Dios, esos gastos era obligación de los judíos, en este caso, de traer los diezmos y las ofrendas al almacén, a la tesorería, para que fueran distribuidos convenientemente. La ley de Moisés se establecieron los impuestos y los diezmos. Los impuestos de dos tipos: diezmos, 10%, y ofrendas, porque sí era necesario sufragar los gastos de esta institución divina. ¿Qué gastos tenían? Y ellos eran conscientes. Los levitas, una tribu completa de los 12 tribus de Israel, que no tuvieron tierra. Los levitas fueron apartados por Dios para su servicio. Y si no tenían tierra, ¿de qué iban a comer? Y si no tenían ganados, ¿de qué iban a vivir? Pues les repartió por toda la tierra de Israel y les dijo a los israelitas: vosotros vais a apartar un diezmo para el mantenimiento de estas personas, de estas familias. ¿Y sabéis cuál era la labor de los levitas? El servicio del templo y la enseñanza de la palabra de Dios. Y si leemos esos libros tan pesaditos, o esos pasajes tan del libro de Josué, cuando reparte la tierra, si os fijáis, a los levitas, las ciudades que les dio, 48 ciudades en total, las repartió por todo Israel, los diseminó por todos sus hermanos para que ellos pudieran llevar la palabra de Dios a todos sus hermanos. Ellos eran los responsables de esto. Pero además había otro diezmo que estaba dedicado al mantenimiento de las fiestas anuales. La Pascua, el Día de la Expiación. Había una serie de fiestas donde colaboraba todo el pueblo, se beneficiaba todo el pueblo en esos banquetes, en esas comidas, en esas celebraciones. De manera que esa parte de dinero era dedicado, pues si tenía que comer todo el pueblo, y tenía que comer de cereales, y tenía que comer de animales sacrificados, hacía falta mucho para dar de comer a tantísimas cientos de miles de personas. Y en tercer lugar, había otro tercer diezmo que se repartía a lo largo de 3 años, que era para el mantenimiento de los pobres, de las viudas, de los extranjeros, la ayuda social. Esto estaba establecido en la ley. Y aquí Dios les está diciendo por medio de Malaquías: estáis metiendo la mano en mi bolsillo y me estáis robando descaradamente a los levitas que os enseñan la palabra.
os estáis perdiendo la bendición de las fiestas religiosas nacionales para que todos podáis participar de la presencia de Dios y estáis quitándole la comida a los pobres. ¿Qué mensaje tiene para nosotros hoy esto? Bueno, pues Jesucristo estableció el principio general de nuestra responsabilidad en los impuestos. Sí, los impuestos, Hacienda somos todos. Dad a César lo que es de César. Y esto no ha cambiado. Dad a Montero lo que es de Montero. Y hace unos años dad a Montoro lo que es de Montoro. Dad a César lo que es de César. Se llame Pedro, se llame Juan. Dad a César lo que es de César. Pero dad a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. Así que esta primera enseñanza básica sobre los impuestos y sobre las ofrendas, que eso sí aplica a nosotros, el pueblo de Dios, va a ser confirmado y desarrollado por Pablo en las epístolas. Y ahí tenemos pasajes como Romanos 13, del 1 al 7, hablando de lo que se debe a las autoridades y al que impuesto. O 1 Corintios 16, 1 y 2, hablando también de las ofrendas, o los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios. Ahí aprendemos mucho y hay mucho que desarrollar respecto a nuestras ofrendas y a nuestra administración. Seamos responsables. Ese es el mensaje para nosotros hoy. Pero además, en segundo lugar, no dice solo que tenemos que identificar nuestra responsabilidad respecto a las ofrendas, es que además dice, y haya alimento, ¿en dónde? En mi casa. No solo tenemos que identificar que somos responsables, sino que además somos conscientes de que hay necesidades y que esas necesidades hay que cubrirlas. Ya lo hemos visto. El mensaje para los judíos, ¿qué necesidades habría? Pues ya lo hemos visto. El sostenimiento de los levitas, los festivales religiosos y los pobres. Pero ¿qué mensaje hay para nosotros? Esas necesidades que tenían los israelitas, los judíos de la deportación, también tiene una aplicación para nosotros. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? En el Nuevo Testamento podemos encontrar también 3 necesidades básicas que siguen estando vigentes. ¿Dónde? En la iglesia de Vistalegre. Y una necesidad la encontramos en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Primera epístola de Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. La Escritura dice, 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Este es un tema polémico, queridos hermanos, pero Freddy y yo estamos de suerte, porque como no es nuestro caso, podemos decirlo. Pero, hermanos, hay personas, hay hermanos que están completamente dedicados a la obra de Dios. Y la obra de Dios, el ministerio de la iglesia, las personas que están completamente entregadas a este servicio, son dignos de su salario. Y no de una limosna o de un, bueno, entretente tú y con lo que te dé yo y con todo lo que te dé otro, ya saldrás adelante. No. Si nosotros somos responsables de nuestros trabajos y queremos un salario digno, tenemos que ser conscientes que los que sirven a Dios tienen que tener esa misma dignidad y se la merecen porque su trabajo es infinitamente mejor que el nuestro. Es de mucho más provecho, porque el nuestro paga la hipoteca. El predicador de la palabra, el evangelista, el que da su vida por Cristo completamente, ese está ganando almas para Dios y sus beneficios son eternos. La primera necesidad básica de la iglesia es precisamente el ministerio de la iglesia a través de los hombres dignos de su salario que están dedicando su vida a Cristo. En segundo lugar, la predicación del evangelio, las misiones.
Hay gastos impepinables, como son esos, mantener a misioneros o a otros hombres. No, es que como aquí en la iglesia no tenemos a nadie, ¿para qué vamos a dedicar dinero a otros que están en otros lugares y que nosotros no nos vamos a beneficiar? ¿Os acordáis de Mateo, capítulo 28, versículo 19? Id por todo el mundo. No, yo me quedo en Vista Alegre. No, la iglesia de Vista Alegre también es responsable de, si no puede ir, enviar a otros por todo el mundo. Y esos gastos, esas necesidades tienen que ser cubiertas por ofrendas que mantengan, como dice 1 Corintios 9, 7 y 14, las necesidades de los que habían ido a otros lugares y que eran dignos del salario. Y otras necesidades como, alguien habrá pagado esos libritos, ¿no? Pero aparte, quien se lo lleve ahora de gratis, pero gratis no hay nada, alguien lo habrá pagado. Segunda necesidad, la predicación del Evangelio, las misiones. Y en tercer lugar, una necesidad, una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta como iglesia, son las necesidades de los santos, dice el Evangelio de una manera general, pero que, como nos dice Proverbios 31:20, son los pobres. Mateo 25:35, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, tuve frío, me cubristeis. Romanos 12:13 o 1 Timoteo 5:3 y 9, hablando de la provisión de las iglesias hacia las viudas, esa ayuda social. Hermanos, todo eso tiene que ser cubierto. Pero otra vez volvemos al punto. ¿Sabéis que todas esas necesidades actuales, Dios no necesita tu dinero? Pues entonces no doy. Paco, parece que te está empeñando en que Dios no necesita mi dinero. Dios no necesita nada de ti. No obstante, ha establecido las ofrendas de la iglesia, esa bolsita roja, para que se puedan cubrir las necesidades del ministerio, las necesidades de la evangelización, las necesidades sociales y la luz del próximo mes. Así de claro. Y tu ofrenda ahí sí cubre parte de esa necesidad. Dios no necesita ninguna cosa de ti, pero las ofrendas han sido establecidas por Dios para que estas cosas de las que estamos hablando sean cubiertas. ¿Y sabéis una cosa más? Dios no se beneficiaba en nada de los diezmos y las ofrendas en el Antiguo Testamento, de la misma manera que no se beneficia en nada de nuestra ofrenda de esta mañana. ¿Qué quieres decir con esto, Paco? Que Dios lo tiene todo. Que en todo caso, los que nos beneficiamos somos nosotros. Los que se beneficiaban de los diezmos y las ofrendas era el pueblo de Israel. Ah, ¿cómo? Si tenían levitas, tenían palabra de Dios por todo el pueblo. Y tenían el servicio del templo en condiciones. Pero nos recuerda que el capítulo 9 de Nehemías que porque el pueblo había dejado de dedicar el mantenimiento de los levitas se habían ido a sus ciudades a ser agricultores y a ser ganaderos. ¿Por qué? Porque el pueblo se había olvidado que ellos tenían que comer y se tuvieron que buscar las habichuelas. La responsabilidad de los creyentes. Y la negligencia en los pagos de los diezmos y de las ofrendas quitaban de circulación a los levitas, quitaban el presupuesto necesario para las fiestas anuales y era todo el pueblo el que perdía la ocasión de tener esas fabulosas fiestas en honor a Dios, y eran los pobres del pueblo los que seguían pasando hambre. Y de la misma manera, hermanos, si somos negligentes en esa bolsita roja, quien pudiera estar en la obra, está en la obra, pero no gracias a tu responsabilidad y gracias a ti. Y quien pudiera estar predicando el Evangelio o manteniendo lo necesario para predicar el Evangelio por todo el mundo, Dios provee, pero no gracias a ti. Por tanto,
queridos hermanos, ¿queremos tener siervos capaces que se puedan dedicar en cuerpo y alma a nuestro cuidado espiritual? Por ahí empieza. ¿Queremos ser una iglesia que honre a Dios predicando el Evangelio hasta el último de la tierra, pero empezando por Vista Alegre? Va a hacer falta. Hay necesidades. Y bueno, sí es verdad, todo es cuestión de madurez espiritual, todas estas cosas las vamos a aprender a vivir y a experimentar conforme vayamos creciendo. No es que vayamos a parir nuevos creyentes, lógicamente el crecimiento lo da Dios a través de su palabra y finalmente es el que va a dar creyentes. Y si no quiere dar crecimiento, está en su voluntad, pero hermano, la parte nuestra hay que empezarla y hay que empezar a madurar. Y de ser ovejitas, carneritos, a ser ya ovejas que puedan funcionar y a tener pastores de las ovejas que puedan vivir con alegría en su ministerio. Que no sea una tristeza tener que estar delante de la iglesia solo toreando y lidiando disgustos. Demos alegrías. Empecemos por ahí. Y hemos visto que tenemos que darnos cuenta que tenemos obligación, tenemos que darnos cuenta que hay necesidad, que hay que cubrir, y en tercer lugar, tenemos que darnos cuenta que Dios es nuestro provisor, el que nos provee. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tu ofrenda viene de Dios. Sí, lo que has puesto ahí. No, lo he sacado de mi bolsillo. ¿Y quién lo metió en tu bolsillo? Yo que trabajo. ¿Y quién te dio el trabajo? No olvidemos que todo vuelve a Dios. ¿Qué mensaje hay para los judíos? Dios hace aquí un inusual pedido a su pueblo. No se trata de que lo desafíen a derramar bendiciones para demostrarle su fidelidad. Esto es lo que proclaman algunos. ¿Quieres ver la fidelidad de Dios? Desafíalo y dile: venga, demuestra que me amas. Derrocha fidelidad, derrocha abundancia sobre tus hijos. Mentira, el que predica eso quiere que le derrochen la abundancia sobre ellos. Aquí lo que el mensaje está diciendo y la palabra que nos dice aquí es probadme, literalmente quiere decir examinadme. Es como si el profesor que tiene que hacer el examen dijera: no, ahora vosotros, los alumnos, me vais a examinar a mí y vais a comprobar que yo sé el examen. Ahora vais a comprobar, os invito a hacerlo, a que comprobéis que yo, Dios, soy fiel. Esto es lo que quiere decir literalmente este versículo. Y era lo que le estaba invitando de una manera no habitual el Señor a los judíos. Probad mi fidelidad. Mirad, pero aquí para interpretar bien esto y no irnos por los cerros de Úbeda, tenemos que tener en cuenta que esto, y ahí está el puente famoso, Malaquías estaba hablando aquí al pueblo judío, al pueblo de Israel, en un contexto determinado. Dios había establecido un pacto, el pacto de Moisés. Un pacto es una relación, una manera de llevar una relación. Pues Dios había establecido un pacto, el pacto de Moisés, entre Dios y el pueblo de Israel. No entre Dios y todos los seres humanos. Hay otros pactos en la Biblia donde sí se establecen estas relaciones más generales. Pero aquí era un pacto específico. Dios y los israelitas. Y en este pacto se establece que mientras ellos sean fieles, Dios va a cumplir su parte. Y cuando ellos sean infieles, Dios va a cumplir su parte. Habrá bendición con la fidelidad y habrá castigo con la infidelidad. Y en ese contexto particular entre Dios y los israelitas es que se cumple este versículo. Esto es lo que quería decir para los judíos. Si vosotros os
portáis y sois obedientes, yo voy a derramar sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Hermanos, nosotros no estamos en ese pacto. Así que nadie nos venga con cositas como da mucho que Dios te va a dar más. Nosotros estamos en un nuevo pacto en el que tenemos que tener en cuenta una cosa. Y lo hemos dicho ya un par de veces. Dios no nos debe nada. No nos debe nada por muy fieles que seamos o por medianamente piadosos que seamos. En todo caso, lo que sí nos enseña Lucas 7:10 es: siervos inútiles somos. Lo que debíamos de hacer, eso hicimos. Por tanto, Dios no nos debe nada. Nosotros le debemos a Dios, ¿qué? Nuestra obediencia. Y si lo obedecemos, no nos debe nada. Lo que teníamos que hacer, hemos hecho. Como dice John Piper, un escritor cristiano, y cito: dejemos claro desde el principio del año que como creyentes en Jesús, todo lo que recibamos de Dios este año será misericordia, sin importar cuáles sean los deleites o aflicciones que tengamos por delante. Todo será misericordia. Dios no nos debe nada. Si nos da deleite, es su misericordia. Si nos da dificultades, es su misericordia. ¿Para qué? Él lo sabe. Y aquí sabemos que muchas veces esas dificultades son ¿qué? El fuego de la prueba. ¿Para qué? Para depurarnos, para hacernos más excelentes. Para quitar lo que nos estorba, para ser más santos. Tampoco se nos debe ocurrir el creer, como hemos visto, en la herejía que muchos apoyan en este versículo. Dios nos va a enriquecer con bienes materiales si diezmamos como posesos. Diezma, que Dios te va a dar. ¿Sabéis por qué? Por lo que acabamos de decir. Este es un pacto, el pacto de Moisés, donde había un compromiso entre la fidelidad a la palabra, a la ley del pueblo, y entonces Dios se comprometía a bendecir a ese pueblo. Y lo hace de una manera abundante. Pero nosotros no estamos en ese pacto. Pero es que además, no solo no estamos en ese pacto fue anulado, fue abrogado por el nuevo pacto. Así que prosperidad, ¿le vamos a pedir prosperidad a Dios? Hombre, manténme del pan necesario, no me des riqueza ni pobreza. Esa oración es muy lícita y muy sabia. Manténme del pan necesario, no sea que por exceso te olvide y por defecto te maldiga, ¿no? Manténme del pan necesario, pero ¿vamos a pedirle prosperidad? La mejor mansión, el mejor coche, el mejor... ¿Le vamos a pedir riquezas? ¿Cómo puedo yo atreverme a esperar tales cosas cuando Dios se dio a sí mismo? ¿Qué más podemos pedirle si se ha dado Él por nosotros? ¿Veis cómo hay que aplicar? Este es el mensaje que hay para nosotros. En el nuevo pacto del que nosotros estamos gozando, ¿cómo podemos pedirle más a Dios si Él se ha dado entero? Juan 3:16, de tal manera te amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué más quieres? Dios no se dio a nosotros en un 10%, se dio el 100%. Tampoco nos perdonó un 10%. Perdonó el 100% de nuestros pecados. Y no solo nos ha dado un 10% de su herencia, nos ha dado el 100% de la herencia, como dice Romanos 18, 15 y 17. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que le ha dado a Cristo, te lo ha dado a ti. ¿Pero qué más le vamos a pedir?
de riquezas, de posesiones, si nos lo ha dado todo. Querido, tu deuda moral es impagable. Por tanto, lo que ahora le debemos a Dios no es el 10%, no es la ofrenda ni lo que tenemos ahí. Es el 100% de tu vida, incluyendo el bolsillo. Tendremos que verlo más adelante, estas cosas, ¿no? Pero en principio no es tanto la cantidad que depositamos. Es otra vez el corazón con el que depositamos. Primero se entregaron a Dios y luego dieron sus ofrendas. Por eso tenemos en el Evangelio a ese Cristo que está viendo a la pobre viuda que echa 2 blancas, podía haber echado una, pero echó las 2, todo su sustento. ¿Y eso que había echado qué era? Una miseria. Pero dijo el Señor, esta viuda pobre ha echado más que ninguno de estos ricos. Así que podemos estar tranquilos. Aquí no es una predicación para los ricos, no es una predicación para los pobres, es una predicación para todos vosotros y yo, que somos administradores de la ofrenda. En tercer lugar, confía plenamente en Dios al ofrendar. Y nos dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es tu protector. ¿Qué les estaba diciendo? El mensaje para los judíos, ¿cuál era? Que Dios era el protector de aquel pueblo. Dios se comprometía, pacto mosaico. Vosotros cumplid, yo cumplo. Vosotros no cumplid, yo castigo. Él se comprometía ante la fidelidad de su pueblo a espantar incluso las plagas de la langosta. Ahí se refiere el devorador. La langosta que deshacía la agricultura. Y él se comprometía a que la lluvia fuera abundante y que las vides pudieran florecer y dar fruto en abundancia. Ese era el compromiso de Dios. Dios era el proveedor. Por eso nuestro tercer punto es, confía plenamente al Dios al ofrendar, porque Dios no debe nada a nadie. Israel era consciente de que las bendiciones venían de Dios. Pero ¿cuál es el mensaje para mí? Porque resulta que estamos en una crisis y tenemos unas necesidades y unas faltas que son evidentes. ¿Cómo aplica este mensaje para mí? Hay un principio universal que trasciende los pactos, sea el mosaico, sea el nuevo pacto. Hay un principio universal, y es que Dios sigue siendo el guardador y cuidador providencial de su pueblo. Dios es el guardador y protector providencial de su pueblo, incluso en aquellas circunstancias que escapan al control humano. Por eso dice, reprenderé al devorador por vosotros. Vosotros no podéis reprender al devorador. Nosotros hay muchas circunstancias en la macroeconomía y en la microeconomía que se nos escapan. Mi jefe me da tanto y no me da más, y quedo falto. Esas circunstancias que no están bajo nuestro control, las controla el Señor. Por eso, en este sentido, cuán a menudo nos agobiamos por las circunstancias adversas de la vida. Que humanamente es comprensible, por otro lado. No hay más mimbres que los que suenan. Necesito 1000 y solo tengo 800, pues... Pero, ¿qué pasa? Que no debemos olvidar que para Dios valemos mucho más que las aves del cielo. Y que el Señor cuida de ellas. Y que para nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Valemos más para Dios. ¿Sabe que tenemos necesidad de esas cosas? Por eso, ¿qué nos dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mateo 6, del 25 al 34. Si el Señor sabe que tenemos necesidad de esas cosas, si el Señor cuida de las aves, y nosotros somos más importantes que las aves,
y el Señor está al control, no nos agobiemos más de lo debido. Pongamos nuestras peticiones delante del Señor. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que nos serán añadidas. Esto es un versículo muy conocido, pero ¿sabéis lo que es? Una promesa del Señor. Que como Él no cambia, Él permanece fiel y Él va a cumplir sus promesas. Comprobémoslo. Busquemos primeramente el reino de Dios. Por último, glorifiquemos a Dios con nuestra ofrenda. Versículo 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quería decir esto para los judíos? Nuevamente Malaquías hace referencia a las promesas de bendición por la obediencia. Y además estas promesas se harían extensibles no solo a los judíos, no solo al pueblo de Israel, sino que, como le dijo a Abraham, serán benditas en ti, en tu descendencia, tu simiente, todas las naciones de la tierra. ¿Sabéis una cosa? Demasiado a menudo el pueblo de Israel no fue de bendición para las naciones de la tierra, sino de maldición, porque lejos de glorificar a Dios, con su comportamiento lo maldecían. Y Dios les tiene que decir, si sois fieles, este esplendor que voy a dar a vosotros va a resplandecer entre las naciones. Y dirán que sois literalmente unos suertudos. ¡Qué maravilla, qué tierra! ¡Qué gentes más privilegiadas! El poder disfrutar de todas esas cosas, porque Dios se las da. Hermanos, este testimonio en las naciones, hay varios ejemplos en las Escrituras que gentes de otras naciones dieron testimonio por causa de ese bien que estaba haciendo Dios con su pueblo. Y recordamos a Rahab, que era consciente de que lo tenían todo perdido, y ella... Tenemos el testimonio de Ruth, la moabita, y ahí fue dos madres o dos matriarcas de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, por la misericordia de Dios a todas las naciones. También tenemos a la reina de Saba, cómo elogió la sabiduría y las riquezas de Salomón, pero no por Salomón, sino por Dios, que era el Señor de Salomón. Tenemos a Naamán el sirio, que dijo, por lo menos dame permiso para que cuando entre en el templo con mi rey, me perdones, que yo voy a estar ahí, pero yo, mi Dios, es el Dios de los israelitas. Y tenemos incluso a Nabucodonosor, como después de su locura tuvo que rendir pleitesía a Dios. O a Darío, otro rey, que rindió pleitesía a Dios y que permitió el edicto por el cual Dios, fiel a sus promesas, haría volver a su pueblo a la tierra. Este era el mensaje para los judíos, hermanos. Ellos iban a ser ese brillo resplandeciente a todas las naciones. El mensaje para ti. ¿Glorificas a Dios con tu ofrenda? Esa respuesta solo la sabe Dios y tú. ¿Es motivo de que otros den gloria a Dios a causa de las ofrendas de Vista Alegre? Esa respuesta no sé si alguna vez la conoceremos. Quizá Dios nos la descubra. Pero lo cierto es que quizá nunca sepamos esa respuesta, pero lo que sí sabe Dios, y sí sabes tú, es la disposición de tu corazón. Este es el mensaje para ti. El problema no está en el diezmo. El problema no estaba en las ofrendas. El problema de Israel en aquellos días, y quizá el tuyo hoy, o el mío, no es tanto una infidelidad financiera, sino la pobreza espiritual. Por eso la palabra de Dios es la que tiene que hacernos crecer en esa espiritualidad. Dios no está interesado en tu dinero. Dios está interesado en tu corazón. Y el dinero depositado ahí, de parte de un corazón rebelde, ni soluciona nada, ni agrada a Dios. Así que pongamos nuestro corazón primero en manos del Señor, antes de depositar. Porque esta mañana hemos visto 4 cosas que debes saber sobre la ofrenda.
primer lugar, pregúntate qué tal administrador eres de la ofrenda. ¿Robas a Dios? Bueno, tampoco te pases. Bueno, ¿puedes mejorar la administración de tu ofrenda? No hace falta que sea todo malo, pero ¿podemos mejorar la administración de nuestra ofrenda? Considera qué tal administrador de la ofrenda eres. Segundo lugar, considera cuál es la forma correcta de ofrendar. Es tu deber. Hay necesidades que cubrir y la ofrenda, en todo caso, proviene de Dios. Tercer lugar, confía plenamente en Dios al ofrendar, porque Él es tu protector y tu proveedor. No vas a dar 10 y te vas a quedar con 10 menos. Dios provee, Dios te protege, Dios suple. Y en cuarto lugar, glorifica a Dios con tu ofrenda, de manera que tu corazón sea el generoso reflejo a los demás de la infinita generosidad que tuvo Dios al darse a sí mismo 100% a través de Cristo por ti. Glorifica para que estas ofrendas hagan crecer la obra de Dios. Si es en Vista Alegre lo veremos, daremos gloria a Dios. Si es en otros lugares, gloria a Dios. Citando a John Piper otra vez. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que el dinero está haciendo por nosotros o para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Lo que el dinero es para nosotros muestra lo que Dios es para nosotros. Dios te bendiga. Es un tema delicado, pero había que hablarlo. Y ahora hay que regurgitarlo, madurarlo y ponernos delante del Señor como administradores de las ofrendas. Señor y Dios nuestro, misericordioso Dios, en tus manos estamos y proclamamos tu nombre para darte gloria. Y te rogamos, Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones, que ella redarguya, que ella corrija, que ella enseñe y que a través de ella aprendamos y hagamos de una manera práctica, de una manera concreta. Dios, glorifícate tú en tu obra, en tu iglesia de Vista Alegre, a través de las ofrendas de tus hijos, que salgan de corazones entregados primeramente a ti. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.